con la sección 3 del módulo 2, el curso de Sistemas de Gestión Ambiental e Interpretación de los Requisitos de la norma ISO 14001 en su versión 2015. Mi nombre es Elizabeth Cortés Fuster y vamos a desarrollar ahora algunos puntos importantes que tenemos que tener en consideración dentro de la gestión ambiental. Y vamos a ver en primer lugar pues algunos principios de la norma y después vamos a empezar a introducirnos un poco ya a la norma de gestión ambiental. Entonces, en este capítulo vamos a revisar algunos principios normativos para la gestión medioambiental, que está basada básicamente en cinco principios. En primer lugar, la prevención, la precaución, vamos a hablar de costo-beneficio, de una participación local y de una medición y mejora continua. ¿Qué significa la prevención como principio de la norma ISO 14001? La definición de la prevención tiene como concepto controlar, de hecho, la contaminación que pueda generarse de cualquier negocio o de cualquier actividad económica que yo realice dentro de la organización, con la aplicación de un plan regular. Voy a tener que trabajar con un plan dentro de mi sistema de gestión ambiental. Voy a tener que trabajar con un plan que me ayude a reducir o regular cualquier aspecto ambiental significativo dentro de mi organización. Para todas las cuestiones ambientales, ya que es una manera de prevenir la contaminación de un medio a otro, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos un plan de gestión dentro del sistema de gestión ambiental para poder prevenir pues cualquier aspecto ambiental significativo y que este pueda causar un impacto ambiental dentro de mi organización. El control ambiental debe estar integrado en todas las actividades que yo realice, o las actividades y también la comunidad local, de manera que las situaciones peligrosas se prevean con antelación. Es importante pues que cada uno de los aspectos ambientales significativos tenga un tratamiento dentro de la organización, y si alguno se pueda presentar en una situación de emergencia o pueda terminar en una situación de emergencia, tengamos participación y sociabilización del plan de emergencias con las comunidades. Es importante que nosotros, cuando hagamos un plan de emergencias, este sea comunicado a las comunidades y podamos trabajar con las comunidades para asegurar que el evento no salga o no desborde y no tengamos mayor complicación más que y tomarlo como un incidente que haya ocurrido y manejado y controlado correctamente y a tiempo. Vamos a hablar de un segundo punto, segundo principio. Este segundo principio habla de la precaución. ¿Qué significa este principio? Significa que cuando tengamos muchas dudas de las consecuencias de una acción determinada, hay que ir con precaución. Entonces es importante de que ustedes, cuando realicen la matriz de aspectos e impactos ambientales, van a identificar muchos aspectos ambientales significativos, y mientras que ustedes no sepan cuál es el impacto que esta cause, es importante pues que se establezcan los controles específicos y también se haga una buena evaluación dentro de la matriz para saber cuáles son aspectos ambientales significativos, y estos se prevengan o se tome precaución respecto a cada uno de ellos. Se debe llevar a cabo una actividad con un impacto ambiental desconocido a la espera de la prueba científica final nos diga si es muy tarde para contrarrestar con los efectos nocivos. Se debe llevar a cabo actividades pues con cualquier aspecto ambiental significativo. Lo que significa esto es que los controles que yo debo establecer dentro de mi organización tienen que ponerse a prueba para saber la eficacia de este control específico dentro de mi organización. Entonces, y con esto asegurar que todos los efectos adversos que pueda tener cualquier impacto ambiental se prevengan antes de que ocurra, o hay una precaución de parte de la organización para que no ocurra. Y recuerden que siempre es mejor prevenir que curar. ¿Qué significa esto? Que es mejor primero, antes de colocar todos los controles, antes de estar limpiando, tratando de limpiar, porque esto no va a ser en algunos casos irreversible el daño que podamos causar. Por ejemplo, si es que hay un vertido de efluentes al río y podamos contaminar pues todo el ambiente del río, ¿no? Flora, fauna, podamos dañar todo este entorno, todo este biosistema. Costo-beneficio. ¿Qué significa esto? Vamos a hablar de un costo-beneficio. Quien contamina paga. Entonces es importante
que tengamos en consideración dentro de la contaminación ambiental que vamos a tener que pagar si es que vamos a llegar a contaminar. Eso significa que podemos tener multas, que podamos tener sanciones económicas muy altas si llegamos a contaminar. El responsable de la contaminación debe responsabilizarse de los costos que implica la reparación de cualquier daño que éste pueda causar. Entonces es importante que nosotros, antes de pagar, tengamos que tener en consideración que debemos de controlar cualquier aspecto ambiental significativo dentro de mi organización. Y esto se debe de ir acompañado pues de mejoras industriales y métodos de trabajo al fin de reducir cualquier contaminación ambiental que podamos tener dentro de nuestros procesos. Entonces es importante pues que trabajemos pensando en siempre reducir cualquier impacto ambiental significativo, aspecto ambiental significativo que genere un impacto adverso dentro de mi organización. Hablamos también de un cuarto principio y este es la participación local. ¿Qué significa una participación local? Basada en la cooperación, todas las personas y organismos que se encuentran afectados por los planes ambientales deben participar en la información o en crear la información y también controlar la emergencia. Entonces es importante que la participación local siempre se esté dando, y más si es que ustedes están ubicados en una zona de influencia donde haya comunidades cercanas y pueda verse afectada por algún tipo de aspecto ambiental significativo que tengamos dentro de la organización. Para conseguir el manejo sostenible de los recursos naturales es fundamental que los habitantes locales participen en el desarrollo y la mejora de las actividades ambientales. También es importante que se establezcan pues algún tipo de participación de la población para también familiarizarlos con la cultura de prevención que nosotros tenemos. Entonces es importante pues trabajar con las comunidades tanto para prevenir como para poder hacer actividades de participación que nos ayuden a controlar cualquier aspecto de impacto ambiental o también para mejorar el ambiente dentro de la organización. Medición y mejora continua. Ese es el quinto principio y nos habla de trabajando dentro de un ecosistema, por tanto las acciones ambientales deben ser un proceso integrado para ofrecer prioridad e identificar aspectos e impactos ambientales. Es importante que identifiquemos cuáles son los aspectos e impactos ambientales dentro de mi organización y podamos controlarlos y buscar que estos mejoren continuamente. Adicional a ello, un impacto o análisis costo-beneficio puede pronosticar diferentes costos y ventajas positivas a cada uno de los grupos antes mencionados, refieres a todos los grupos como partes interesadas, y medir cada elemento por un impacto antes y después de que se daría una evaluación de un criterio útil para determinar la mejora. Entonces es importante que nosotros tengamos controlados todos los aspectos ambientales significativos, luego de ello hayamos identificado cuál es el impacto, le hayamos dado un tratamiento y busquemos que estos controles que hayamos establecido para los aspectos ambientales significativos siempre estén midiéndose y controlándose para buscar la mejora continua dentro del sistema de gestión ambiental y buscar que cada vez esta evaluación sea pues lo más útil posible para poder reemplazar o cambiar o mejorar nuestro sistema de gestión ambiental. Luego de esto, ahora sí vamos a empezar con la interpretación de la norma ISO 14001-2015. Con esto hemos terminado todos los conceptos y definiciones que hemos tenido que conocer un poquito para poder entender o interpretar de una mejor manera o más fácilmente la norma ISO 14001 en su versión 2015. Entonces, sabemos que la norma como tal está estructurada en base a un anexo SL, que es el que ustedes ya lo vieron en la sesión anterior, y este nos da pues 3 capítulos introductorios, una introducción y 3 capítulos introductorios, y de ahí todos los capítulos o cláusulas siguientes, de a partir de la 4 en adelante, son requisitos normativos. ¿Pero qué significará pues un requisito? Elizabeth, ¿qué es un requisito normativo? Hemos hablado tanto de requisitos normativos. Si nosotros nos vamos a la norma va a estar estructurada según la parte anterior. Pero un requisito normativo va a ser aquel que nos permita interpretar cuando leemos la norma a través de palabras claves para poder, y cada una de estos requisitos va a tener que estar establecido e implementado dentro de mi organización respecto a mi sistema de gestión. ¿Qué significa ello? Significa, en primer lugar, que la norma dentro de su redacción te dice quién debe hacer qué
Y al momento de decirte quién debe hacer qué, te dice también, te da, de aparte de la palabra debe, te junta una palabra más, que es la del verbo. Entonces, cada vez que tú leas la norma y al momento de leer la norma dice, por ejemplo, la organización debe cumplir, establecer, implementar, mantener, conservar, son verbos de acciones que te pide que tú ejecutes la norma. La norma te pide que tú ejecutes ciertas acciones. Por lo tanto, cada una de esos verbos debe tener primero, un responsable, quien lo va a hacer, cómo voy a ejecutar esa actividad dentro de mi organización y cuándo lo voy a hacer. Entonces es importante establecer siempre estas 3 preguntas para cada uno de los verbos. Esto me va a asegurar siempre dentro de la normativa el cumplimiento de cada uno de estos requisitos normativos. Ahora, esto se identifica con la palabra debe. ¿Y qué sucede cuando dentro de la norma, por ejemplo, yo leo y dice la palabra debería? Un debería dentro de la norma no es un requisito normativo. Esto es similar a una recomendación, y lo que te dice la norma es, si tú quieres lo cumples y si tú quieres no lo cumples. No es necesario que tú lo cumplas siempre. Entonces, te dice, ¿no? Te da un debe, lo más probable, y te da un debería porque te dice, yo como que te recomiendo que trabajes de esta manera, ¿no? Entonces, las palabras debe son requisitos normativos que tienen que cumplir, tienen que tener evidencia de cumplimiento dentro del sistema de gestión ambiental. Pero las palabras, como les dije, debería, no necesariamente. No deberían, un auditor no te podría pedir respecto a una palabra debería, o no te podría poner una no conformidad respecto a una palabra debería. Ahora, si tú dentro de tu sistema de gestión ambiental tienes un debe dentro de la norma y no lo tienes implementado y tienes una auditoría del sistema de gestión ambiental, lo más probable es que por no tener uno de estos debes implementado dentro del sistema de gestión ambiental, te vayan a poner una no conformidad. ¿Por qué? Porque es un incumplimiento a un requisito normativo. Entonces nosotros tenemos criterios de auditoría, y dentro de estos criterios de auditoría, uno de los criterios es la ISO 14001 en su versión 2015. Entonces espero que esta parte ya haya quedado un poco más claro. La norma también tiene una definición adicional, que es la palabra nota. Las notas, muchas veces dentro de la norma, lo que nos ayudan es a interpretar el requisito normativo que está solicitando. La norma más arriba te puede decir la organización debe, bla, 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 bla. Entonces, dentro de esa información que te ha dado la norma de un debe establecer una política de medioambiental. Ah, ok, te dice un debe. Más abajo te podría dar una nota. Estas notas son ayudas para poder interpretar la parte inicial. Te explica qué cosa es lo que debes implementar y cómo lo debes enfocar. Entonces las notas son ayudas, tampoco son requisitos, son ayudas que te dan algunas luces para poder entender mejor el requisito normativo, que es el debe dentro de la norma. La estructura de la ISO 14001 se basa en lo siguiente. Tenemos en la parte inicial, en la parte del encabezado, tenemos un planear, hacer, un verificar y un actuar. Tal cual el ciclo PHBA. Como les dije, la norma está establecida en base a un ciclo PHBA. Entonces, al estar planeada en base a un ciclo PHBA, los requisitos únicamente van, como les dije anteriormente, y lo digo desde el principio, van desde el capítulo 4, la cláusula 4, hasta la cláusula 10. Y lo podemos revisar en la imagen que ustedes están viendo. El planear tenemos al capítulo 4, que es contexto de la organización. En un planear tenemos un capítulo 5, que es el liderazgo, y en un planear tenemos al 6, que es planificación. Dentro de un hacer tenemos a soporte, que es el capítulo 7, y 8, que es operación. Dentro de un capítulo 9 tenemos un verificar, que es la evaluación de desempeño. Y respecto a un actuar tenemos la mejora. Entonces estamos hablando del ciclo PHBA, que va en círculos, y tenemos las 4 etapas del ciclo PHBA dentro de los requisitos normativos. Entonces vamos a continuar con la parte de la introducción a la norma ISO 14001 versión 2015. Vamos a revisar en primer lugar la cláusula del objetivo y campo de aplicación. ¿Qué nos dicen el objetivo y campo de aplicación? La ISO 14001 nos dice que debemos de gestionar todo nuestro sistema de gestión ambiental
buscando que se implemente una política ambiental dentro de la organización y que se planteen objetivos ambientales respecto a esta política. Adicionalmente, nos habla de que dentro del sistema de gestión debemos de implementar todo un análisis, debemos hacer todo un análisis para poder implementar acciones que nos van a ayudar a tratar todos los aspectos ambientales significativos o representativos dentro de la organización. Entonces, todo el sistema de gestión va a tener influencia respecto a cada uno de los aspectos ambientales significativos. Entonces, es importante que dentro de esta introducción, pues, sigamos con los elementos que nos está solicitando la norma para poder implementar todo el sistema de gestión ambiental. ¿Cuáles son los resultados previstos que va a tener este sistema de gestión ambiental? Y lo dice la norma, son la mejora del desempeño medioambiental. Entonces, dentro de las organizaciones vamos a tener o vamos a lograr mejorar todo el desempeño ambiental. Adicionalmente, vamos a cumplir con los requisitos legales y otros requisitos normativos que tengamos dentro del sistema de gestión, que los hayamos identificado y les esté demostrando tratamiento en la herramienta que es la matriz de requisitos legales y otros requisitos, y lograr los objetivos ambientales que nos hayamos planteado luego de establecer la política. Se plantean los objetivos y esos tienen que ser cumplidos en el tiempo, con un responsable, con una fecha de cumplimiento y con todos los recursos que deban ser implementados dentro del sistema de gestión para cumplir estos objetivos ambientales. Vamos a revisar ahora en el segundo capítulo que nos habla de una norma de referencia. Hace referencia a normativas, pero en este caso, como la norma, la ISO 14001, es una norma internacional, no hay referencias normativas, ya que la normativa la referencia normativa o requisitos legales lo vamos a ver en el capítulo 6, cruzando la información con los aspectos ambientales significativos. Y esto pues va a estar alineado para poder controlar cada uno de los aspectos ambientales significativos y a la vez cumplir los requisitos legales, normativos o regulatorios del lugar donde estés ubicado, los gubernamentales, los regionales, municipales, etc. Entonces, la norma como tal, por ser una norma internacional, dentro de las referencias normativas, no hace referencia normativa a ninguna norma. Terminologías y definiciones. Hemos ido, dentro de la introducción a esta norma, hemos ido revisando muchas definiciones y terminologías. Y lo que hace en este capítulo es encontrar todas las terminologías que ya hemos ido revisando. Y vamos a nombrar algunas de las que hemos revisado, ¿no? Hemos hablado de condiciones ambientales. Sí, hemos hablado de qué condiciones medioambientales tiene que tener una organización para asegurar pues, que todo trabaje de manera armoniosa y no haya ningún impacto ambiental significativo, un aspecto ambiental significativo identificado y un impacto adverso dentro de la organización. Hemos hablado de requisitos, en este caso hablamos de requisitos normativos, por hablar de requisitos de la norma. Y requisitos legales también, que son los requisitos regulatorios o los normativos que los establece la ley usualmente. Riesgo. Hablamos del riesgo como efecto de la incertidumbre y hemos hablado del riesgo y oportunidades. Hablamos de minimizar los riesgos y potenciar las oportunidades para poder gestionar todo el sistema ambiental. Hablamos de un ciclo de vida. Dentro del ciclo de vida hemos hablado de que tenemos que preocuparnos desde antes de comprar cualquier materia prima que vaya a ingresar a nuestro proceso y qué va a suceder después que el cliente o la parte interesada haya utilizado el producto o servicio y qué va a pasar con algún embalaje secundario, primario que quede del uso de ese producto. Hablamos de indicador. Dentro de la norma 14001 ha introducido la palabra meta. Ya la palabra meta no figura dentro de la norma, por lo tanto esta palabra meta queda introducida dentro de la palabra indicador. Por lo tanto, el indicador debe estar establecido de manera que se facilite entender cuál es la meta y referente a qué año se va a hacer la medición. Información documentada. Hemos hablado de información documentada, hablamos de dos tipos de información documentada, hablamos de la que se conserva y la que se mantiene. En la conservación hablamos de información como registros y de la que se mantiene hablamos de documentos, procedimientos, manuales, instructivos, etc.
Entonces estos son los principales conceptos o definiciones que vas a encontrar tú al momento de revisar la norma 14001. Y finalmente pues nos dice en general que el cliente no está obligado a adoptar su sistema documental a la nueva estructura y terminología. Sin embargo, las definiciones son importantes para comprender los requisitos. Este mensaje que nos da en este punto es importante tenerlo en consideración para organizaciones que ya tienen implementado un sistema de gestión. Si ya tienes implementado un sistema de gestión, la terminología no es necesaria cambiarla dentro de los procedimientos, documentos, manuales o cualquier otro documento que forme parte del sistema de gestión, sino que tú tengas clara la definición para que puedas alinear el documento respecto a esa definición. Y con esto hemos terminado este capítulo, esta cláusula, y bueno, vamos a revisar en una cláusula 3 ya toda la parte de los requisitos normativos. Por lo tanto, es importante que ustedes hayan conocido hasta esta etapa todos los requisitos introductorios, y adicional a ello pues conozcan ya la terminología, que es muy importante de definirla para que lo tengan en consideración en cada una de las etapas. Recordemos que esta norma tiene 10 cláusulas, de las cuales las 3 primeras son cláusulas introductorias.